La capitana Dana Wells siempre había sido alguien que podía dominar una sala. Desde el primer día que se puso el uniforme de policía, supo los desafíos que enfrentaría. Ser mujer negra y agente de policía le había presentado desafíos únicos a lo largo de su carrera, pero los había superado con fuerza, determinación y gracia. A lo largo de los años, había ascendido de rango no jugando a la política ni moviendo los hilos, sino demostrando su competencia, agallas e inteligencia. Ahora, como capitana respetada, a menudo tenía que recordarse a sí misma lo lejos que había llegado. Sin embargo, hoy no llevaba su uniforme. Era solo Dana Wells, una agente fuera de servicio que intentaba disfrutar de una rara noche de normalidad. Se acercaba el anochecer y el cielo afuera estaba pintado con tonos violeta y naranja. A Dana le encantaba ese momento del día, cuando la ciudad parecía exhalar, pasando del caos del día a la calma de la noche. Había pasado la última hora en una tienda de comestibles, una tarea relativamente mundana, pero que apreciaba. Fue una breve escapada de la incesante presión de su trabajo. El pequeño zumbido de la tienda de comestibles, las bromas tranquilas entre clientes y cajeros, proporcionaron un fondo agradable a los pensamientos que se arremolinaban en su mente. Tomó una hogaza de pan de masa fermentada fresco de una panadería local y la colocó en su cesta, pensando ya en la cena que había planeado para esa noche. Con jeans casuales y una simple sudadera gris, se movió con facilidad por los pasillos, invisible para el mundo. Su placa y pistola estaban guardadas de forma segura en su bolso, ocultas debajo de su brazo. Aunque su trabajo nunca la abandonó realmente, Dana encontró consuelo en momentos como estos, momentos en los que podía mezclarse con la multitud, solo una cara más en un mar de personas. Después de pagar sus compras, caminó hacia la salida de la tienda. El aire fresco la saludó cuando las puertas automáticas se abrieron. La calle afuera estaba concurrida, pero no abrumadoramente. Un par de ciclistas pasaron a toda velocidad junto a ella, y un grupo de adolescentes se rieron a carcajadas mientras pasaban, animados en una conversación. Dana sonrió para sí misma, perdida momentáneamente en la simple alegría del mundo que la rodeaba. Se colgó la bolsa de la compra al hombro y comenzó la corta caminata de regreso a su apartamento. Su teléfono vibró en su bolsillo y lo sacó mirando la pantalla. Un mensaje de su compañero preguntándole cuándo volvería a casa. Dana escribió rápidamente una respuesta. Estoy en camino. Solo voy a comprar comida. Te veo en 10. Era un día de rutina. Nada parecía fuera de lo normal. A unas 2 cuadras de distancia, el oficial Greg Mathers estaba sentado en su patrulla, inquieto. El día había transcurrido sin incidentes hasta el momento, con solo incidentes menores. Una parada de tráfico aquí, una queja por ruido allá. Como oficial que se enorgullecía de tomar acción, Greg encontraba el silencio desconcertante. Se había unido a la fuerza para marcar una diferencia, para estar en medio de la acción. Todavía era relativamente joven en su carrera, pero su confianza en sus habilidades a menudo lo llevaba a actuar por instinto. A veces, esos instintos eran agudos, pero otras veces estaban nublados por suposiciones de las que ni siquiera era plenamente consciente. La radio cobró vida con un crujido. Despacho a todas las unidades. Tenemos un 1031 en curso. Sospechoso de robo. Mujer negra, de unos 30 años, con vaqueros oscuros y una sudadera gris. Vista por última vez dirigiéndose hacia el oeste por la Quinta y Maple. La voz del despachador era tranquila pero urgente. Los ojos de Greg se agudizaron y se enderezó en su asiento, con la adrenalina aumentando. Unidad 34, recibido, respondió rápidamente por la radio. Ahora nos dirigimos hacia la Quinta y Maple. Su corazón se aceleró y sus manos se apretaron alrededor del volante. Un sospechoso de robo huyendo de la escena. Esta era exactamente la clase de situación que había estado esperando. Su mente corría mientras reproducía la llamada del despachador en su cabeza. Mujer negra, de unos 30 años, vaqueros oscuros,
sudadera gris. Ya podía sentir la emoción de atrapar al sospechoso, de jugar el papel de héroe en el turno de esa noche. Hizo un giro brusco por Maple, escudriñando las calles en busca de alguien que pudiera coincidir con la descripción. Y entonces la vio. Dana Wells caminaba tranquilamente por la calle, con una bolsa de comestibles en la mano, a un ritmo pausado. Estaba ocupada con sus asuntos, completamente ajena al coche patrulla que se acercaba lentamente detrás de ella. Desde la perspectiva de Greg, todo tenía sentido. Ella coincidía perfectamente con la descripción. 30 y tantos años, negra, sudadera gris, vaqueros oscuros. No lo pensó 2 veces. El pulso de Greg se aceleró. Sus instintos le gritaban que actuara rápido. Se detuvo a un lado de la carretera, sin apartar la mirada de la mujer, mientras ella seguía caminando, ajena a la tensión que se acumulaba detrás de ella. «Señora, deténgase ahí mismo». La voz de Greg sonó fuerte y autoritaria, haciendo eco en los edificios que los rodeaban. Dana se detuvo en seco, confundida. Las palabras aún no habían sido asimiladas. Se dio la vuelta lentamente, parpadeando ante los brillantes faros del coche patrulla. Que ahora parecía como si 2 focos la estuvieran apuntando directamente. Su primer instinto fue que debía haber algún error, que no había hecho nada malo. Esto tenía que ser un malentendido. Pero la postura del oficial, el tono de su voz, todo sugería algo mucho más serio que una simple confusión. ¿Hay algún problema, oficial?, preguntó con calma, aunque había un ligero tono de irritación en su voz. Dana había estado en situaciones como esta antes, no personalmente, sino como oficial que respondía a escenas. Su experiencia le decía que mantener la calma, mantener el control sobre su voz y lenguaje corporal, era clave para disipar la tensión. Pero Greg no estaba escuchando sus palabras. Su mente ya estaba decidida. Su pulso latía en sus oídos mientras se acercaba, con la mano apoyada en la empuñadura de su pistola enfundada. La descripción del despacho resonó en su mente, y la escena ante él coincidía perfectamente. «Manos donde pueda verlas», gritó, con voz aguda, su postura tensa y lista para la acción. Dana frunció el ceño, y la confusión se hizo más profunda. Ya había lidiado con situaciones tensas antes, pero nunca con una en la que fuera objeto de sospechas. «Oficial, creo que ha habido un malentendido», comenzó, con la voz todavía controlada, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Pero Greg no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en ella, observando cada uno de sus movimientos. Su entrenamiento entró en acción. La voz en su cabeza le decía que mantuviera el control, que asumiera el peor escenario posible. Había realizado innumerables arrestos antes, muchos de ellos en situaciones como esta. Su agarre se apretó sobre su arma enfundada, mientras repetía su orden. «Dije manos donde pueda verlas. Ahora». El corazón de Dana se aceleró. Podía sentir la tensión que irradiaba de él. Podía sentir que la situación se estaba saliendo de control. «Soy una oficial de policía», dijo, con la firmeza en su voz cada vez mayor. «Soy la capitana Dana Wells del 4º distrito». Pero Greg ya estaba demasiado lejos. Su percepción se había visto nublada por la descripción, por sus propias nociones preconcebidas de lo que parecía el peligro. En su mente, se trataba de una sospechosa que intentaba mentir para evitar ser arrestada. Era una historia que había escuchado muchas veces antes. Gente que pretendía ser alguien que no era, alegando inocencia cuando no lo era. «Sí, claro», murmuró, apenas procesando sus palabras mientras su mano se movía hacia sus esposas. Antes de que Dana pudiera reaccionar, Greg estaba sobre ella, agarrándola del brazo y haciéndola girar con una fuerza que la sobresaltó. Su bolso cayó al suelo, sus compras se desparramaron por la acera mientras él le tiraba bruscamente de las manos hacia la espalda. El frío acero de las esposas hizo clic alrededor de sus muñecas.
provocando una oleada de conmoción y rabia a través de ella. «Oficial, esto es un error», protestó, elevando la voz por la frustración mientras luchaba contra las esposas. «Mi placa está en mi bolso. Soy la capitana Dana Wells. Se equivocó de persona». Pero la visión de túnel de Greg ya había entrado en acción. Estaba siguiendo los pasos de lo que creía que era un arresto estándar, siguiendo el protocolo. En su mente, no tenía tiempo para excusas. No tenía paciencia para lo que creía que eran mentiras. Agarrándola firmemente del brazo, la condujo hacia la parte trasera de su patrulla, ignorando las compras esparcidas en la acera, ignorando la ira que crecía en su voz. La mente de Dana corría. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Cómo podía uno de sus propios oficiales estar tratándola así? Había pasado años trabajando junto a hombres como Greg, generando confianza, fomentando la camaradería dentro del departamento, y sin embargo, en este momento, nada de eso parecía importar. Ella era solo otra mujer negra esposada. Su identidad, su rango, sus años de servicio reducidos a nada. Cuando Greg la empujó hacia el asiento trasero de su patrulla, el mundo a su alrededor pareció detenerse. La gente en la calle había comenzado a darse cuenta. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar la escena que se desarrollaba ante ellos. Para ellos, parecía otro arresto más de una mujer negra por parte de un policía blanco. Una escena que se había repetido demasiadas veces en los últimos años. Una que nunca dejaba de provocar indignación y debate. Dana podía sentir que la miraban, podía sentir la humillación quemándole el pecho. Ya no se trataba solo de ella, se trataba de algo mucho más grande, algo mucho más doloroso y real. Greg cerró la puerta, con la mente ya en piloto automático, convencido de que había hecho su trabajo, de que había detenido a un sospechoso, de que se había hecho justicia. Rápidamente se comunicó por radio con la comisaría. «Sospechosa bajo custodia», dijo, con voz tranquila, segura. «La traen ahora». Mientras se alejaba de la acera, con las sirenas aullando débilmente en la distancia, Dana se sentó en el asiento trasero, con las manos esposadas a la espalda mirando por la ventana. Las luces de la ciudad se difuminaron a su lado mientras sentía que el peso del momento se hundía más profundamente en sus huesos. Esto era más que un simple error. Esta fue una crítica a todo por lo que había luchado, a todo en lo que había creído. El sistema había fallado. Tal como había fallado a tantos otros antes que a ella. Y lo que vino después lo cambiaría todo. Dana Wells estaba sentada en la estrecha celda de detención. El frío acero del banco debajo de ella solo sirvió para aumentar su sensación de incredulidad. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo ella, una capitana en el mismo departamento de policía, había dedicado su vida a hacer cumplir la ley, solo para terminar en una situación como esta? El silencioso zumbido de las luces fluorescentes zumbaba en lo alto. Su duro brillo hacía que la habitación se sintiera aún más estéril y poco acogedora. Las paredes de bloques de hormigón de un gris opaco parecían cerrarse sobre ella, reflejando las emociones que se arremolinaban dentro de su mente. Sus manos, que habían estado esposadas hasta unos momentos antes, ahora descansaban en su regazo. Sus muñecas todavía estaban doloridas por la tensión de las ataduras, y se las masajeó distraídamente, aunque sus pensamientos estaban lejos de su malestar físico. Su mente repetía la escena de la calle una y otra vez como un disco rayado, negándose a detenerse. El momento en que el oficial Greg Mathers la detuvo, cómo había hecho caso omiso de sus palabras, de su identidad, cómo había ignorado la verdad que lo miraba directamente a la cara, la capitana Dana Wells, una mujer que había dedicado más de una década de su vida a la aplicación de la ley, que había trabajado incansablemente para lograr justicia y equidad en el departamento, que había ascendido de rango a pesar de todos los obstáculos que se le habían presentado. Y ahora, después de todo eso, estaba sentada allí, humillada, sin autoridad por parte del mismo sistema que había jurado proteger y mejorar.
El área de detención estaba prácticamente vacía, salvo por unos pocos oficiales que pasaban de vez en cuando. Sus ojos la miraban confusos, tal vez con un dejo de lástima, pero nadie le hablaba directamente. Había una tensión incómoda en el aire, una sensación de que algo muy malo había sucedido, pero nadie sabía exactamente cómo abordarlo. El pulso de Dana todavía estaba acelerado, aunque se obligó a mantener la calma. Sabía que no podía permitirse el lujo de perder la compostura, no ahora. La ira que bullía bajo su calma exterior era como una tormenta esperando a estallar, pero ella la reprimía con cada respiración. Este no era el momento de explotar. No, necesitaba pensar, averiguar qué vendría después. Ella era la que siempre tenía el control, siempre sensata frente al caos, y no podía permitirse el lujo de ser menos ahora, incluso si era su dignidad la que había sido pisoteada tan cruelmente. La puerta de la sala de admisión de la comisaría se abrió con un crujido repentino, y la sargento María López entró. Su expresión era una mezcla de preocupación e incredulidad. Dana vio cómo López escudriñaba la habitación. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando vio a Dana detrás de los barrotes. Por un momento, López vaciló, su mano flotando sobre la manija de la puerta como si necesitara recomponerse antes de enfrentar la realidad de lo que había sucedido. «¿Capitán Wells?» La voz de López era suave, casi vacilante. «¿Qué diablos está pasando?» Dana se puso de pie, sacudiéndose la parte delantera de la sudadera, aunque sus acciones eran más por costumbre que por necesidad. «Dígamelo usted, sargento», respondió con frialdad, aunque el tono cortante de su voz era innegable. «Uno de sus oficiales acaba de arrestarme, el oficial Mathers. Aparentemente, encajo en la descripción de una sospechosa de robo». El rostro de López se puso pálido. Rápidamente buscó torpemente las llaves de su cinturón, abrió la puerta de la celda de detención y entró. No tenía idea. Esto tiene que ser un error». «Lo es», dijo Dana con voz firme pero contenida. «Pero es más que un simple error, María. Es un fracaso de juicio, un fracaso de entrenamiento. Y ahora mismo, está haciendo que este departamento parezca una completa broma». López se mordió el labio. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la puerta, como si esperara que alguien más entrara y arreglara mágicamente la situación. «Lo siento mucho, capitán. Déjame sacarte de aquí y me encargaré de esto inmediatamente». Dana no discutió. Salió de la celda de detención, con la espalda recta y el rostro como una máscara de compostura. Mientras caminaban por el pasillo hacia su oficina, la mente de Dana seguía dando vueltas. La comisaría estaba más tranquila de lo habitual. Los oficiales que todavía estaban en sus escritorios parecían sentir que algo no iba bien, pero nadie dijo nada cuando pasaron. Llegaron a la oficina de Dana y López cerró rápidamente la puerta detrás de ellos, su rostro todavía sonrojado por la vergüenza y la incomodidad. «Capitán, lo juro, no teníamos idea de que eras tú, oficial Mathers. Ni siquiera creo que lo sepa todavía. Está presentando el informe ahora». Dana levantó una ceja, su mirada aguda. «¿Todavía no lo sabe, después de todo este tiempo?» López tragó saliva. «No creo que te haya reconocido, capitán. Pensó que estaba siguiendo el protocolo. Había una descripción, un sospechoso, y actuó. Fue solo después de que te trajeron que alguien se dio cuenta de quién eres». Dana estaba sentada detrás de su escritorio, con las manos apoyadas en la superficie, aunque resistió el impulso de golpearla con el puño. «Ni siquiera se molestó en escuchar cuando le dije quién era», dijo, su voz ahora más fría. «Ese es el problema, María. No se trata solo de una identidad equivocada, sino del hecho de que me miró y vio a una criminal. Vio a una mujer negra con una sudadera y unos vaqueros, y decidió que eso era suficiente». López hizo una mueca, sabiendo la verdad en esas palabras.
Me aseguraré de que el oficial Mathers esté al tanto del error, capitán. Lo traeré aquí para que se disculpe de inmediato. Dana entrecerró los ojos. No se trata de una disculpa, sargento. Se trata de un problema sistémico. Se trata de sesgo, prejuicio, cosas que hemos estado tratando de erradicar durante años, y sin embargo, aquí estamos. López asintió luciendo escarmentada. Lo entiendo, capitán. Comenzaré el proceso de revisión interna. Esto se investigará a fondo. Dana suspiró, recostándose en su silla mientras el cansancio que había estado conteniendo finalmente comenzaba a filtrarse en sus huesos. Bien, pero esto no termina con una simple investigación, María. Esto debe ser una llamada de atención para todo el departamento. Lo que me pasó es solo un ejemplo de un problema mucho mayor. Cuando López asintió con expresión seria, la puerta de la oficina de Dana se abrió sin previo aviso, y entró el oficial Greg Mathers. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos por la confusión y el horror. Finalmente le habían dicho, «Capitán Wells», tartamudeó con la voz ligeramente temblorosa. Yo no lo sabía. Lo juro, no me di cuenta de que era usted». Dana giró su silla para mirarlo de frente, con una expresión ilegible. Por un momento, no dijo nada. Simplemente dejó que el peso de la situación se apoderara de él. Podía ver el miedo y la culpa escritos en todo su rostro. Y aunque una parte de ella quería dejarlo ir con calma, atribuirlo a un simple error, sabía que eso no era lo correcto. «Oficial Mathers», comenzó con voz tranquila pero firme. «Me arrestó sin siquiera molestarse en verificar mi identificación. Le dije varias veces quién era, y usted me ignoró. Asumió que, como coincidía con una descripción vaga, era culpable». Los ojos de Greg parpadearon con pánico. «Capitán, solo estaba siguiendo la descripción de la central. Encaja perfectamente y pensé que estaba haciendo lo correcto». La mandíbula de Dana se tensó. ¿Lo correcto? Dejó escapar un suspiro lento, manteniendo la voz firme. Lo correcto hubiera sido tomarse un momento y escucharme. Lo correcto hubiera sido pedir una identificación antes de ponerle las esposas a alguien. Pero en cambio vio lo que quería ver. La boca de Greg se abrió y se cerró como si estuviera luchando por encontrar las palabras adecuadas, pero no le salieron. Su rostro se sonrojó de vergüenza y sus manos se movían nerviosamente a los costados. «Lo siento, capitán. De verdad que lo siento. Nunca quise faltarle el respeto. No quise que nada de esto sucediera». «Estoy segura de que no lo hizo», dijo Dana. Su voz se suavizó un poco. «Pero lo que quiso decir no cambia lo que hizo. No se trata solo de mí, oficial Mathers. Se trata de cómo nosotros, como oficiales de policía, interactuamos con las personas que se supone que debemos proteger. Si no pudo escucharme a mí, su capitán, cuando le dije quién era, ¿qué dice eso sobre cómo trata a los civiles con los que nos encontramos todos los días?» Greg parpadeó. Su expresión cambió lentamente de defensiva a reflexiva. El peso de las palabras de Dana estaba calando en él, y ahora podía sentir la magnitud de su error más plenamente. Había estado tan seguro de que estaba actuando correctamente en el momento. Pero ahora, frente a la realidad de lo que había hecho, se dio cuenta de lo equivocado que había estado. Dana no lo dejó salir del apuro todavía. «No viste a una persona, Greg. Viste una amenaza y reaccionaste basándote en esa suposición sin detenerte a cuestionarla. Eso es un problema, y no es solo tu problema. Es un problema en todo este departamento y francamente en toda la fuerza policial». Greg se quedó allí, en silencio, con el rostro abatido. No le quedaban palabras para defenderse. No tenía nada que decir que pudiera cambiar lo que había sucedido. López, percibiendo la gravedad del momento, dio un paso adelante. «Capitán, me aseguraré de que el oficial Mathers se someta a una revisión completa y recomendaré más capacitación para todos nuestros oficiales en relación con el sesgo racial y los procedimientos adecuados». Dana asintió,
aunque su mente ya estaba pensando en las implicaciones más amplias de lo que había sucedido. Bien, pero no se trata solo de capacitación. Necesitamos comenzar a responsabilizar a las personas por estos errores, y debemos hacer más que simplemente hablar de la idea de la reforma. De lo contrario, seguiremos encontrándonos en la misma situación una y otra vez. Greg asintió lentamente, su rostro todavía pálido como si apenas estuviera empezando a comprender el alcance total de lo que Dana había estado diciendo. Dana se inclinó hacia adelante. Sus ojos se clavaron en los de él. Oficial Mathers, espero algo mejor de usted. Espero algo mejor de todos nosotros. ¿Entiende eso? Tragó saliva y asintió, su voz apenas por encima de un susurro. Sí, capitán. Lo entiendo. Con eso, Dana lo despidió con un gesto de su mano, y Greg salió silenciosamente de la oficina, todavía visiblemente tembloroso. La sargento López permaneció allí con una postura tensa. Capitán, lamento mucho que esto haya sucedido. Lo solucionaremos, lo prometo. Dana asintió, aunque la pesadez en su corazón permaneció. Asegúrate de hacerlo, María. Asegúrate de hacerlo. La noticia se extendió por el distrito como un reguero de pólvora, más rápido de lo que nadie podría haber anticipado. Cuando Dana Wells dejó su oficina, el peso de los eventos del día ya estaba repercutiendo en el departamento, proyectando una larga sombra sobre todo lo que ella y su equipo habían trabajado para construir. Dana sintió el peso de las miradas mientras caminaba por el distrito. Los pasillos que alguna vez le resultaron familiares ahora parecían estar llenos de susurros y juicios. Los oficiales que habían estado presentando informes o charlando casualmente se quedaron en silencio, con los ojos siguiéndola a cada paso. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase, reemplazadas por murmullos y miradas furtivas. El incidente, el arresto, ya era la comidilla del departamento. Era el tipo de atención que nunca quiso. No era el centro de atención que acompañaba a los elogios o a la revelación de un caso importante, sino la incómoda mezcla de incredulidad, lástima y chismes. Dana conocía las miradas, algunas sorprendidas, otras curiosas, otras tal vez incluso suspicaces. La capitana Dana Wells, una líder respetada que se había ganado su lugar en la cima, había sido esposada por su propio oficial, y la noticia se estaba extendiendo como un reguero de pólvora. Mantenía la cabeza en alto y caminaba con determinación, pero la humillación latente era más difícil de ignorar. El distrito ahora se sentía extraño, como un lugar donde las fracturas invisibles del prejuicio y la desconfianza habían aflorado, haciéndole preguntarse si realmente pertenecía allí. Las voces de fondo eran difíciles de ahogar. ¿Escuchaste? Mathers arrestó al capitán Wells. ¿El capitán Wells? De ninguna manera. Eso es un desastre esperando a suceder. Hombre, está acabado. Lo van a despedir seguro. Dana bloqueó la charla. Su atención se centró en algo más grande que su propia vergüenza. Lo que le había sucedido no era solo una indignidad personal, era el reflejo de un problema más profundo, uno que se extendía mucho más allá de los muros de la comisaría. Un problema sistémico, incrustado en la estructura misma de la aplicación de la ley. Cuando finalmente salió, el aire fresco de la tarde la despertó de golpe. El murmullo del tráfico distante resonó débilmente, un marcado contraste con la agitación que se arremolinaba en su mente. Se detuvo en lo alto de las escaleras de la comisaría, examinando la calle. Este edificio, una vez su segundo hogar, se sentía extraño. Ya no ofrecía la comodidad de pertenecer o la certeza de un propósito. Después de lo que había sucedido, las paredes de la comisaría se sentían más como barreras que como confines protectores. Su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de su pareja. ¿Estás bien? Dana miró la pantalla, su pulgar vacilando sobre las teclas. No había tenido la oportunidad de explicar todo lo que había sucedido, y honestamente, no estaba segura de estar lista para hacerlo.
¿Cómo podría transmitir la humillación, la conmoción y la ira de ser arrestada por su propio oficial, alguien en quien había confiado para mantener los estándares del trabajo? Escribió una respuesta simple y sin compromiso. Estoy bien, estaré en casa pronto. Un día largo. Cuando volvió a guardar el teléfono en su bolsillo, notó movimiento en la calle. Un pequeño grupo se había reunido en la esquina, sus rostros bañados por el brillo de sus teléfonos. Le tomó un momento darse cuenta. La estaban grabando, a ella. A Dana se le cortó la respiración mientras recomponía todo. El arresto ya se había publicado en línea. Habían surgido videos, capturados por transeúntes, y ahora se estaba extendiendo como un reguero de pólvora. Podía ver los destellos de los teléfonos, la gente sosteniéndolos en alto, grabándola como si fuera una especie de espectáculo. Una nueva ola de frustración la recorrió. El incidente, que ni siquiera ella misma había procesado por completo, ya no estaba bajo su control. La historia ya estaba en manos de extraños, personas que no la conocían, que darían forma a la historia a través de la lente de sus propios prejuicios y suposiciones. Casi podía escuchar los titulares sensacionalistas que se formaban en tiempo real. Capitana de policía negra arrestada por error por un oficial blanco. Era una historia que encajaba demasiado perfectamente en la narrativa más grande y dolorosa del sesgo racial en la policía. Dana odiaba eso. Odiaba la idea de convertirse en parte de esa historia más amplia, de que su nombre se agregara a una lista de injusticias. Ella no era solo un caso más. Era una persona, una líder, alguien que había trabajado incansablemente para generar un cambio desde adentro, y ahora era un símbolo. Dana sabía que esto era más grande que solo ella. Su mente corría, pensando en cómo manejaría el departamento la situación. El jefe ya había llamado antes, dejando un mensaje de voz que era a partes iguales de disculpa y pánico. Nos ocuparemos de esto, Dana, había dicho. No podemos dejar que esto se salga de control. No hagamos un gran problema de esto. Necesitamos estar unidos en esto. Pero Dana no estaba segura de estar de acuerdo. Dejar pasar esto, esconderlo debajo de la alfombra, no iba a resolver nada. Si no hablaba, si no exigía una compensación, no se resolvería. En cuanto a la rendición de cuentas, ¿qué mensaje enviaría eso al resto del departamento? ¿A la comunidad a la que servía? La imagen de ella esposada en la calle ahora era pública, un símbolo de lo mismo contra lo que había luchado durante toda su carrera: el sesgo inconsciente, la discriminación racial y los fallos sistémicos dentro de la policía. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una vibración repentina en su bolsillo. Otro mensaje, esta vez de la Oficina de Relaciones Públicas del departamento. Era breve y directo. Necesitamos hablar sobre la prensa. Llámame lo antes posible. Dana apretó la mandíbula. Su frustración aumentaba. La prensa, por supuesto, ahí era donde se dirigía. El departamento querría controlar la narrativa, darle un giro de una manera que minimizara el daño. Ya podía verlo. Declaraciones vagas sobre errores y malentendidos desafortunados. El tipo de lenguaje que suaviza las asperezas sin abordar la raíz del problema. Suspiró profundamente, su aliento visible en el aire frío. No habría una salida fácil de esto, ninguna solución simple. Las protestas vendrían después, estaba segura de ello. El video de su arresto generaría indignación, no solo de aquellos que ya desconfiaban de la policía, sino de personas que alguna vez habían creído en el sistema, personas que la habían admirado como un símbolo de progreso. Dana sabía que representaba algo más grande para mucha gente. Su ascenso en las filas había sido visto como una victoria, una señal de que las cosas estaban cambiando, de que la policía podía evolucionar hacia algo mejor. Pero ahora, este incidente amenazaba con desbaratar todo eso. Mientras bajaba las escaleras, vio a los periodistas reunidos al borde de la acera, justo más allá de las barricadas instaladas apresuradamente para mantener a raya al público. Las cámaras disparaban y disparaban, y los micrófonos se adelantaban a medida que Dana se acercaba. Las preguntas se gritaban en rápida sucesión. «Capitán Wells,
¿Tiene algún comentario sobre su arresto injusto? ¿Cree que esto fue motivado racialmente? ¿Qué dice este incidente sobre el estado del departamento? Dana se detuvo en seco, con el cuerpo tenso mientras consideraba su próximo movimiento. No había esperado que la prensa cayera sobre ella tan rápidamente, pero debería haberlo sabido mejor. Estaban hambrientos de una historia, y esta era jugosa. Podía ver los titulares que ya se formaban en sus mentes, los clics y las vistas que generarían. Era tentador darles lo que querían, pararse frente a las cámaras y revelar la verdad sobre lo que había sucedido. Pero sabía que una sola palabra fuera de lugar podría inflamar la situación aún más. Un golpecito en el hombro la sacó de sus pensamientos. Se giró para ver al sargento López corriendo hacia ella con expresión tensa. «Capitán, tenemos que llevarla adentro. Esto está explotando rápido». Dana asintió brevemente, con los ojos todavía fijos en las cámaras y los periodistas, pero permitió que López la guiara de regreso al interior del recinto. La prensa, imperturbable, continuó gritándole preguntas a su figura que se alejaba. Sus voces se desvanecieron solo cuando las puertas se cerraron detrás de ella. Dentro, López se giró para mirar a Dana, moviendo nerviosamente las manos. «El jefe está en una reunión con el alcalde. Están tratando de encontrar la manera de manejar esto y... ya hay una protesta que comienza afuera». «Por supuesto que la hay», murmuró Dana, frotándose la sien mientras la tensión seguía aumentando. Esto siempre había sido inevitable. López vaciló, luego asintió. «Están preocupados, los de arriba, quiero decir. Tienen miedo de que esto pueda convertirse en un escándalo en toda regla. Se habla de publicar un comunicado pronto, pero primero quieren tu opinión». Dana sintió una oleada de ira subir por su pecho. «¿Mi opinión? ¿Ahora quieren mi opinión? ¿Después de que ya me han humillado frente a todo el departamento? ¿Después de que me han convertido en un ejemplo de exactamente qué está mal en este lugar?» López se movió incómoda, claramente insegura de cómo responder. «Capitán, solo están tratando de evitar que las cosas se salgan de control». Dana entrecerró los ojos. Tal vez las cosas necesitan salirse de control. Tal vez esa sea la única manera de que algo cambie. Por un momento, las dos mujeres permanecieron en un tenso silencio, con el peso de la situación colgando entre ellas. Finalmente López volvió a hablar, su voz más tranquila esta vez. «Mira, Dana, lo entiendo. Lo que te pasó es un desastre, pero el jefe está tratando de evitar que esto se convierta en algo que no podamos manejar. Quiere mantener la paz». Dana resopló. «¿Paz? No hay paz que mantener. Este departamento ha estado caminando sobre un polvorín durante años y todos lo sabemos. No estoy interesada en mantener la paz, María. Estoy interesada en solucionar el problema». López tragó saliva. Su mirada se dirigió hacia la puerta como si estuviera esperando que alguien más entrara y tomara el control de la conversación. «Entonces, ¿qué quieres hacer?» Dana no dudó. «Quiero que se rindan cuentas. Quiero que se admita públicamente lo que salió mal, y quiero que el oficial Mathers y cualquier otra persona involucrada afronte las consecuencias. Consecuencias reales, no solo un tirón de orejas». López asintió. Dana se enderezó y su voz era firme. «Ya es un gran problema, María, y no va a desaparecer». Dicho esto, se dio la vuelta y se dirigió al pasillo, dejando a López allí de pie, sin saber qué hacer a continuación. Dana sabía que lo que se avecinaba sería difícil, que habría resistencia de todos los lados, pero estaba preparada. Había luchado demasiado y con demasiada fuerza para dejar que esto se escondiera bajo la alfombra. Si el departamento no quería enfrentarse a la verdad, entonces los obligaría a hacerlo, sin importar el coste. Greg Mathers estaba sentado en el vestuario, con la espalda apoyada contra el frío metal de los casilleros y la cabeza enterrada entre las manos. El ruido de sus compañeros oficiales moviéndose por la comisaría, presentando informes, contestando el teléfono, respondiendo a los despachos, se sentía distante, apagado, como un zumbido lejano que apenas se registraba en su mente. Sin embargo,
El silencio en su cabeza era ensordecedor. Había reproducido el momento una y otra vez, tratando de entender cómo las cosas habían ido tan mal. Había estado tan seguro en esos minutos cruciales en la calle. Su entrenamiento había hecho efecto, y cada instinto que había perfeccionado a lo largo de los años le decía que estaba tomando la decisión correcta. La sospechosa encajaba perfectamente con la descripción. Mujer negra, sudadera gris, vaqueros oscuros. Eso era todo lo que necesitaba. Su mente ni siquiera había considerado la posibilidad de que la mujer frente a él pudiera ser otra persona, y mucho menos su capitana. ¿Cómo pudo haber pasado eso por alto? ¿Cómo pudo haber fallado tan espectacularmente? La comprensión lo golpeaba más fuerte cada vez que pensaba en ello. Había arrestado a su propio capitán, alguien que lo superaba en rango, que tenía años más de experiencia que él. Alguien cuyo liderazgo era muy respetado en el departamento, y no cualquier agente sino Dana Wells, una capitana conocida por su imparcialidad, su competencia y su determinación de reformar el departamento de policía desde dentro. Greg levantó un poco la cabeza y se miró las manos. Le temblaban. No estaba seguro de si por la adrenalina o los nervios, pero no parecía poder hacer que se detuvieran. Se sentía enfermo, como si un peso le oprimiera el pecho y le dificultara la respiración. El vestuario, normalmente un lugar donde los agentes bromeaban y se relajaban después de un turno, ahora le resultaba sofocante, como si el aire mismo se hubiera vuelto en su contra. La puerta del vestuario se abrió de golpe y Greg se tensó instintivamente. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la entrada. La sargento López entró con una expresión sombría en el rostro. Greg la había visto así antes, sensata, concentrada, el tipo de expresión que normalmente precede a las malas noticias. «Mathers», dijo López en voz baja y tensa, «tenemos que hablar». Greg tragó saliva con fuerza y se puso de pie, sintiendo que le temblaban las piernas. No estaba seguro de estar preparado para la conversación que estaba a punto de suceder, pero no tenía otra opción. López le hizo un gesto para que la siguiera, y él lo hizo en silencio, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Caminaron por el pasillo, pasaron por el bullpen donde los oficiales estaban ocupados con el papeleo y respondiendo a las llamadas. Algunos de ellos miraron a Greg cuando pasó, pero ninguno dijo nada. El silencio se sintió peor que cualquier palabra que pudieran haberle lanzado. Greg sabía que todo el distrito ya lo había escuchado. Todos sabían lo que había sucedido. Su error se había convertido en la historia decisiva del día. López lo llevó a una pequeña sala de conferencias y cerró la puerta detrás de ellos. La habitación estaba escasamente amueblada, solo una mesa y algunas sillas, pero la atmósfera se sentía pesada, como si las paredes mismas se estuvieran cerrando. Greg se sentó a la mesa, con las manos apoyadas en las rodillas, su mente corriendo con 1000 pensamientos. López permaneció de pie, con los brazos cruzados, la mirada fija en él. Por un momento ninguno de los dos dijo nada. La tensión en la habitación era densa, y Greg podía sentir su peso presionándolo, haciendo que el silencio fuera casi insoportable. Finalmente, López habló, su voz calmada pero con un inconfundible matiz de frustración. «¿Tienes idea de lo mal que se ve esto?», preguntó, entrecerrando los ojos ligeramente. Greg tenía la garganta seca y luchó por encontrar su voz. «Yo lo sé, sargento. No quise que nada de esto sucediera». López dejó escapar un suspiro brusco, dejando caer las manos a los costados. «El hecho de que hayas querido que sucediera o no, no cambia el hecho de que sucedió. Arrestaste al capitán Wells, uno de los nuestros. Un capitán, Greg. ¿Entiendes la gravedad de eso?». Greg asintió, aunque el gesto se sintió vacío. «Pensé que estaba siguiendo el protocolo. La descripción coincidía. Pensé que tenía al sospechoso correcto. La descripción coincidía». La voz de Greg vaciló, tratando de sonar confiada pero vacilando bajo el peso de su propia duda. López entrecerró los ojos, incrédulo. «¿Eso es todo lo que se necesita?».
Una descripción vaga y de inmediato asumes la culpabilidad. No lo hiciste. No te detuviste siquiera a comprobar su identificación, ¿verdad? La cara de Greg se sonrojó de vergüenza. No, yo no lo hice. Pensé que estaba tratando de, no sé, salirse con la suya con palabras. He visto a gente hacerlo antes. La expresión de López se endureció. ¿Salirse con palabras? Ella te dijo que era la capitana Wells. No la escuchaste. Ni siquiera consideraste la posibilidad de que estuviera diciendo la verdad. Greg bajó la mirada hacia la mesa, incapaz de mirarla a los ojos. Su mente daba vueltas, llena de arrepentimiento, pero no sabía cómo arreglar lo que había roto. ¿Cómo podría hacerlo? No había vuelta atrás. No había forma de deshacer el arresto. No había forma de borrar la humillación que había causado. López sacó una silla y se sentó frente a él, inclinándose ligeramente hacia adelante. Greg, esto no se trata solo de que cometiste un error. Se trata del hecho de que viste a una mujer negra con una sudadera e inmediatamente pensaste que era culpable. No lo cuestionaste, no dudaste, actuaste por instinto, y tus instintos estaban equivocados. Greg hizo una mueca ante sus palabras. Siempre se había enorgullecido de ser un buen policía, alguien que seguía las reglas, alguien que hacía lo correcto. Pero ahora se veía obligado a enfrentar el hecho de que sus instintos, su juicio, habían sido moldeados por algo mucho más oscuro, algo que no quería admitir. No fue mi intención, comenzó, pero López lo interrumpió. Sé que no fue tu intención, Greg, pero ese es el problema. No se trata de tus intenciones, se trata del impacto de tus acciones. Y el impacto aquí es enorme. La capitana Wells es una de las oficiales más respetadas de este departamento, y la trataste como a una criminal. ¿Tienes idea de qué tipo de mensaje envía eso? Greg negó con la cabeza. El peso de sus palabras se posó pesadamente sobre sus hombros. No pensé, murmuró apagándose. No, no lo pensaste, dijo López bruscamente. Y ahora todos vamos a tener que lidiar con las consecuencias. Las palabras dolieron, pero Greg sabía que ella tenía razón. Esto ya no se trataba solo de él. Sus acciones habían afectado a todo el departamento, y las repercusiones apenas estaban comenzando. López suspiró recostándose en su silla. El video del arresto ya está en todas las redes sociales. Se ha vuelto viral. Hay protestas formándose afuera del precinto en este momento. La gente está enojada y tiene todo el derecho a estarlo. Esto no es solo una pesadilla de relaciones públicas, Greg. Esto es una crisis. El corazón de Greg se hundió aún más. Sabía que el video saldría a la luz en algún momento. Había gente en la calle grabando el arresto, pero no se había dado cuenta de lo rápido que se difundiría. La idea de que millones de personas vieran el video, viendo su error en tiempo real, le revolvió el estómago. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó en voz baja. López lo miró durante un largo momento antes de responder. El jefe está en una reunión con el alcalde. Están tratando de averiguar cómo manejar esto, pero no tiene buena pinta. Se habla de que te suspenderán, tal vez incluso te despedirán. Greg sintió que la sangre se le iba del rostro. ¿Despedirte? La idea ni siquiera se le había cruzado por la mente hasta ahora, pero tenía sentido. Este no era el tipo de error del que uno se pudiera recuperar fácilmente. Había arrestado a un capitán, su propio capitán, y ahora todo el departamento estaba en modo de control de daños. López lo miró, su expresión se suavizó ligeramente. Mira, Greg, sé que no querías que nada de esto sucediera, pero esto es más grande que tú ahora. El departamento tendrá que hacer una declaración y deben demostrar que se lo toman en serio. Eso significa que habrá consecuencias, te guste o no. Greg asintió lentamente, aunque su mente todavía daba vueltas ante la posibilidad de perder su trabajo. Había trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Había dedicado horas, esfuerzo, entrenamiento. Y ahora, debido a un momento de falta de criterio, todo podría desaparecer. Lo entiendo,
dijo en voz baja, aunque las palabras sonaban huecas. López se puso de pie. Su silla rozó el suelo. Por si sirve de algo, Greg. No creo que seas un mal policía, pero tienes que empezar a pensar con más cuidado en cómo haces tu trabajo. Hay mucho más en juego aquí que simplemente atrapar sospechosos. Tienes que pensar en cómo tus acciones afectan a la gente, cómo se reflejan en el departamento. Si no puedes hacer eso, entonces, tal vez este no sea el lugar adecuado para ti. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y Greg sintió que lo atravesaban como un cuchillo. Nunca se había considerado menos que un buen policía, alguien que se dedicaba a su trabajo. Pero ahora, por primera vez, se vio obligado a afrontar la posibilidad de que tal vez no fuera tan bueno como pensaba. Tal vez sus instintos no fueran tan confiables como había creído. Tal vez tenía mucho más que aprender. López salió de la habitación, dejando a Greg solo con sus pensamientos. Se sentó allí en silencio, mirando la mesa frente a él. Su mente era un torbellino de emociones: culpa, vergüenza, miedo, confusión. El peso de lo que había sucedido lo oprimía, y no estaba seguro de si alguna vez sería capaz de sacudirse. Mientras pasaban los minutos, Greg pensó en lo que había dicho López, sobre las protestas afuera, sobre el video que ahora circulaba en línea. Sus acciones habían provocado una tormenta de fuego, una que no se extinguiría fácilmente. Podía sentir que su futuro se le escapaba de las manos, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Se levantó lentamente, con las piernas temblorosas debajo de él, y salió de la sala de conferencias. Mientras caminaba por el pasillo, las vistas y los sonidos familiares de la comisaría se sentían extraños, distantes, como si estuviera caminando por la vida de otra persona. Pasó junto a algunos oficiales. Sus ojos se dirigieron hacia él con una mezcla de simpatía y juicio, pero nadie dijo nada. Greg salió al aire fresco de la tarde. Los sonidos de la protesta lo golpearon como una ola. Las voces eran más fuertes ahora, llenas de ira y determinación. Los carteles ondeaban en el aire. Los cánticos resonaban en los edificios que lo rodeaban. Justicia para el capitán Wells. No más brutalidad policial. Hagan que rindan cuentas. Greg se quedó paralizado en los escalones de la comisaría, observando la escena que se desarrollaba ante él. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Siempre había sido él quien llevaba la placa, el protector, aquel a quien la gente recurría para protegerse. Pero ahora, allí de pie, se sentía como el enemigo. Los ojos de la multitud, llenos de rabia y dolor, parecían clavarse en él, acusándolo de una traición mucho más profunda que su propio error. Su carrera, su reputación, su futuro, todo se sentía incierto ahora. Se le escapaba de las manos como el agua. En ese momento, Greg Mathers finalmente comprendió cuán profundo era realmente el problema. No se trataba solo de él, ni siquiera del capitán Wells. Se trataba de algo mucho más grande, de un sistema que había estado fallando a la gente durante demasiado tiempo. Dana Wells estaba sentada en su oficina, la puerta cerrada para impedir el ruido de la comisaría de afuera. La tenue luz de su lámpara de escritorio proyectaba largas sombras en las paredes, lo que le daba a la habitación una quietud inquietante. Había estado sentada allí durante lo que parecían horas, mirando un informe en blanco en su computadora. El cursor parpadeaba, esperando que escribiera algo, pero su mente no podía concentrarse. La adrenalina del arresto se había desvanecido hacía tiempo, dejando atrás un agotamiento hueco. Su cuerpo le dolía por la tensión que había estado conteniendo desde el momento en que Greg Mathers le había puesto las esposas en las muñecas. La humillación que había tratado de enterrar ahora persistía, pesada y amarga. No importaba cuántas veces repitiera la escena en su mente, no podía quitarse el dolor de la traición. Dana había pasado toda su carrera luchando por el respeto y la confianza de sus pares. Como mujer negra en la aplicación de la ley, siempre había sabido que tenía que ser el doble de buena, el doble de dura, solo para ser vista como igual.
Había trabajado duro para ascender paso a paso, de oficial de patrulla a detective, de detective a sargento y finalmente a capitana. Sin embargo, a pesar de todos sus logros, a pesar de las reformas que había defendido, uno de sus propios oficiales la había arrestado sin dudarlo, sin reconocerlo, sin siquiera cuestionar sus propias suposiciones. Apretó la mandíbula y miró hacia el techo. El departamento siempre había sido su segundo hogar. Había puesto su corazón y su alma en este lugar, creyendo que podía marcar la diferencia desde adentro. Había visto los problemas sistémicos, los prejuicios, el trato injusto, especialmente contra las personas de color, y había trabajado incansablemente para cambiar las cosas. Había presionado para que se brindara capacitación sobre diversidad, implementado políticas para abordar la discriminación racial y defendido esfuerzos de policía comunitaria para reconstruir la confianza. Y, sin embargo, después de todo eso, había terminado en la parte trasera de un coche patrulla, esposada como una criminal. Su teléfono vibró sobre el escritorio, sacándola de sus pensamientos. Miró la pantalla. Un mensaje de texto de su compañera, Emma. ¿Cómo lo llevas? Todo el mundo está hablando de eso en la estación. Llámame si necesitas hablar. Dana suspiró. Emma, una bombera en una estación al otro lado de la ciudad, era una de las pocas personas que realmente entendía el peso de su trabajo, incluso si sus mundos eran diferentes. La cultura en la estación de Emma era muy unida, más solidaria, como una familia. Era una dinámica que Dana a veces envidiaba, pero nunca expresaba en voz alta. Quería responderle el mensaje de texto para asegurarle a Emma que estaba bien, que podía manejar esto. Pero la verdad era que Dana no estaba segura de si estaba bien. Esto no era algo que pudiera dejar de lado, algo que pudiera ignorar y seguir adelante. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Pase», llamó Dana, sentándose rápidamente más derecha y reprimiendo sus emociones. La puerta se abrió y entró el jefe Henry Marshall. Era un hombre imponente, alto y de hombros anchos. Su cabello, que alguna vez fue oscuro, ahora estaba veteado de gris. Su uniforme estaba inmaculado, como siempre. Las estrellas doradas en su cuello brillaban bajo las luces fluorescentes. Dana siempre lo había respetado, incluso cuando no estaban de acuerdo en cuanto a políticas. En muchos sentidos, él era de la vieja escuela, pero había apoyado su impulso a favor de reformas, y ella lo apreciaba. Pero hoy su expresión era diferente, más pesada, más cautelosa. «Dana», comenzó, su voz baja y sombría. «Necesitamos hablar». Dana le hizo un gesto para que se sentara. El jefe cerró la puerta detrás de él antes de sentarse frente a su escritorio. Por un momento, ninguno de los dos habló. El aire entre ellos estaba denso con una tensión tácita, y Dana podía sentir que fuera lo que fuera esta conversación, no iba a ser fácil. «Estoy seguro de que sabes por qué estoy aquí», dijo finalmente Marshall, mirándola a los ojos. Dana asintió lentamente. «Me lo imaginé». Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Mira, Dana, sabes que te respeto mucho. Te he visto ascender de rango y he visto el impacto positivo que has tenido en este departamento. Pero lo que pasó ayer, bueno, ha causado muchos problemas». El estómago de Dana se tensó, pero mantuvo su rostro neutral. «Estoy al tanto. Las protestas continúan afuera». Marshall suspiró frotándose la nuca. «Sí, y no se están reduciendo. La prensa está al tanto de esto, y el alcalde, bueno, digamos que no está contento. Está preocupado por cómo esto afectará la confianza pública en el departamento». «La confianza pública», pensó Dana con amargura. La ironía era casi insoportable. La confianza pública se había erosionado mucho antes de este incidente, y no solo por un error de un solo oficial. Fue por años de problemas sistémicos, años de personas en el poder que se negaron a abordar las causas fundamentales de la desconfianza entre la policía y la comunidad.
La confianza pública, dijo, incapaz de mantener el tono de su voz fuera. ¿Eso es lo que preocupa al alcalde? Marshall exhaló lentamente, con la mirada firme. Este incidente ha expuesto mucho, Dana. Y ahora todos estamos en el centro de atención. La jefa Dana mantuvo la voz firme, aunque sus palabras tenían peso. Esto no se trata de un solo error. Lo que pasó ayer es parte de un problema mucho más grande que hemos estado ignorando durante demasiado tiempo. La mirada de Marshall se agudizó. Por un momento fugaz, Dana vio el cansancio en sus ojos. Décadas en la aplicación de la ley lo habían expuesto a escándalos, corrupción e innumerables errores. Sin embargo, esta vez era diferente, y ella sabía que él también lo sentía. Esta no era solo otra pesadilla de relaciones públicas. Se trataba de que la estructura misma del departamento comenzaba a deshilacharse. Lo sé, admitió Marshall en voz baja, su voz cargada con un peso que había soportado durante mucho tiempo. ¿Crees que no lo veo? ¿Crees que no he tratado de arreglarlo? La verdad es, Dana, que el departamento es una máquina, y las máquinas no cambian de la noche a la mañana. Hemos estado reparando fugas durante años, pero cada vez que arreglamos una, otra se abre de golpe. Es una batalla constante. Dana se inclinó hacia adelante, sus manos agarrando el borde de su escritorio con determinación. Lo entiendo, jefe. Pero no podemos seguir actuando como si esto fuera algo normal. No podemos esconder esto bajo la alfombra y esperar que desaparezca. No digo que debamos hacerlo, respondió Marshall con un tono más firme. Pero tenemos que ser inteligentes en la forma en que manejamos esto. El alcalde ya está hablando de iniciar una investigación independiente sobre el incidente, y no te mentiré, Dana. El oficial Ma podría perder su trabajo por esto. A Dana se le hizo un nudo en el estómago al oír mencionar a Greg Ma. No esperaba sentirse en conflicto, pero oír las palabras del jefe la hizo reflexionar. Greg había cometido un grave error, uno que la humillaba y exponía profundas fallas en la cultura del departamento. Aún así, una parte de ella se preguntaba si despedirlo realmente resolvería algo, o si era solo una forma conveniente para que el departamento se distanciara del problema. No se trata solo de Ma, dijo Dana en voz baja, con la voz cargada de convicción. Se trata de la forma en que entrenamos a nuestros oficiales, la forma en que abordamos o no los prejuicios. Despedirlo no solucionará eso. Marshall asintió lentamente, meditando sobre sus palabras. Tienes razón, pero tenemos que hacer algo para mostrarle al público que nos tomamos esto en serio. Si no lo hacemos, este departamento perderá la poca credibilidad que le queda. Dana miró fijamente su escritorio, con la mente acelerada. Quería rendición de cuentas, pero no solo por Greg Ma. Quería un cambio real, reformas que abordaran los problemas sistémicos que habían llevado a este punto. Sin embargo, sabía cómo funcionaba el departamento. Las personas a cargo se preocupaban más por manejar la imagen que por hacer cambios significativos. El alcalde querría una solución rápida, algo para sofocar las protestas. Pero a Dana no le interesaban las soluciones rápidas. ¿Qué pasa con las reformas que he estado impulsando?, preguntó Dana, con voz firme. ¿El entrenamiento sobre prejuicios, los protocolos de arresto revisados? Hemos estado hablando de estos cambios durante meses, pero siguen retrasándose. Marshall suspiró y se reclinó en su silla. Lo sé, y estoy de acuerdo contigo. Esas reformas son necesarias, pero los recursos del departamento ya están al límite. Implementar nuevos programas de capacitación requiere tiempo, dinero y mano de obra. En este momento, estamos bajo mucha presión desde arriba para contener esta situación. Dana apretó los puños bajo la sentada en el escritorio. La frustración latía a fuego lento. Las mismas excusas. Los mismos obstáculos burocráticos. Los había oído durante años y estaba cansada de ello. El departamento siempre parecía encontrar el dinero para nuevos equipos, equipo táctico o campañas de relaciones públicas, pero cuando se trataba de abordar los problemas de raíz, prejuicios,
desigualdad, responsabilidad. Siempre había alguna razón por la que las cosas no podían avanzar. No estoy pidiendo milagros, dijo Dana con dureza, su voz cortando la tensión. Pero tenemos que empezar por algún lado. Si no lo hacemos, lo que me pasó a mí seguirá pasándole a otros, a civiles que no tienen el rango ni la plataforma para hablar. Los ojos de Marshall se suavizaron ligeramente, y por primera vez, Dana vio un destello de empatía. Te escucho, Dana. Lo hago. Y te apoyaré en tu esfuerzo por impulsar esas reformas. Pero tienes que entender que habrá resistencia, no solo de los altos mandos, sino también de dentro del departamento. Mucha gente no quiere admitir que tenemos un problema. No tengo miedo de la resistencia, respondió Dana con firmeza. Tengo miedo de no hacer nada. Marshall asintió, aunque su expresión seguía siendo grave. Muy bien, vayamos paso a paso. La oficina del alcalde pronto emitirá un comunicado y probablemente anunciará la investigación independiente. Eso nos dará algo de tiempo, pero tenemos que estar preparados. Quiero que elabores una propuesta para las reformas que has estado defendiendo. La sacaremos adelante, pero tenemos que ser estratégicos al respecto. Un pequeño rayo de esperanza se encendió en Dana, aunque se vio atenuado por el conocimiento de lo lento y agotador que sería el proceso. Aún así, era algo. Era un comienzo. Tendré la propuesta lista para el final de la semana, dijo Dana, con voz resuelta. Bien. Marshall se puso de pie con expresión seria pero menos cautelosa que antes. Y Dana, cuídate. Esto no va a ser fácil y te van a examinar mucho. Pero eres una de las mejores oficiales que tenemos y no quiero perderte. Dana lo miró, con ojos duros pero agradecidos. No me voy a ir a ninguna parte, jefa. No hasta que hagamos esto bien. Marshall le hizo un pequeño gesto con la cabeza antes de darse vuelta y salir de la oficina, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Tan pronto como se fue, Dana dejó escapar un largo suspiro, recostándose en su silla. El peso de la conversación, la situación, todo lo que había sucedido, la oprimía, pero se negaba a dejar que la aplastaran. Había llegado demasiado lejos. Había luchado demasiado como para dar marcha atrás ahora. Su teléfono volvió a vibrar y esta vez lo cogió y deslizó el dedo por la pantalla para leer el mensaje de Emma. Por un momento, consideró llamarla, escuchar la voz de Emma y encontrar algo de consuelo en medio de todo ese caos, pero dudó. Emma siempre la había apoyado, pero Dana sabía que esto era algo que tenía que afrontar sola, al menos por ahora. Escribió una respuesta rápida. Estoy bien, solo están pasando muchas cosas. Te veo más tarde esta noche. Cuando dejó el teléfono, Dana miró el informe en blanco en la pantalla de su computadora. Había tanto que hacer, tanto en qué pensar, pero sabía que tenía que concentrarse. Las reformas debían llevarse a cabo. Las reformas por las que Dana había estado presionando ahora eran más cruciales que nunca, y no podía permitirse el lujo de perder la concentración. Cuando comenzó a escribir, el rítmico repiqueteo del teclado llenó el silencio de su oficina. Afuera, la protesta aumentó. Las voces de la multitud se hicieron más fuertes e insistentes, exigiendo cambios, exigiendo justicia. Dana sabía que tenía que ser parte de ese cambio. Tenía que usar su posición, su influencia, para presionar por algo mejor, algo que garantizara que lo que le había sucedido a ella nunca le volviera a suceder a nadie. Trabajó hasta altas horas de la noche. Su determinación la impulsaba, manteniéndola concentrada. Los eventos del día anterior la habían sacudido, pero también habían encendido un fuego dentro de ella, un fuego que no iba a dejar que se apagara, no hasta que el trabajo estuviera hecho, no hasta que el departamento al que había dedicado su vida fuera un lugar del que realmente pudiera estar orgullosa. Si eso significaba luchar a cada paso del camino, que así fuera. Dana Wells no era de las que se echaba atrás en una pelea, ahora ni nunca. Al día siguiente,
Dana estaba sentada en la mesa de la conferencia de prensa, con la espalda recta, las manos entrelazadas frente a ella. La sala estaba repleta de periodistas. Sus rostros eran una mezcla de curiosidad y determinación, ansiosos por capturar la historia del día. Las cámaras destellaban de manera intermitente. Sus luces brillantes atravesaban la penumbra de la gran sala de conferencias. El aire estaba cargado de tensión. La expectación zumbaba como una corriente eléctrica entre la multitud. A la derecha de Dana estaba sentado el jefe Marshall. Su rostro era una severa máscara de autoridad, aunque ella podía ver el agotamiento en sus ojos. A su izquierda estaba el alcalde, un hombre más preocupado por la supervivencia política que por la justicia, con una expresión cuidadosamente neutral. Otros funcionarios superiores y jefes de departamento los flanqueaban a ambos lados, presentando un frente unido destinado a proyectar estabilidad y control frente a la tormenta que se avecinaba. Outsit. En el recinto, la protesta había aumentado en tamaño e intensidad. Cientos de voces se alzaron al unísono, exigiendo responsabilidad y cambio. Los cánticos resonaban débilmente a través de las paredes, un recordatorio constante de que no se trataba de una simple conferencia de prensa, sino de un ajuste de cuentas para todo el departamento de policía. Dana sintió el peso del momento oprimiéndola. Esta era su oportunidad de hablar, de abordar lo que había sucedido y de impulsar los cambios que sabía que eran desesperadamente necesarios. Pero había mucho en juego. Una palabra equivocada, un paso en falso, y la situación podría salirse aún más de control. La reputación del departamento, su carrera y la confianza de la comunidad estaban en juego. El alcalde fue el primero en hablar, con su voz tranquila y mesurada, el tono ensayado de un político que había resistido muchas tormentas. «Buenas tardes», comenzó, recorriendo con la mirada la sala. «Gracias a todos por venir. Estamos aquí hoy para abordar el incidente que ocurrió hace 2 días y que involucró a la capitana Dana Wells. Como muchos de ustedes saben, la capitana Wells fue arrestada por error por uno de nuestros oficiales durante una patrulla de rutina. Es comprensible que este incidente haya causado una gran preocupación, tanto dentro de nuestra comunidad como fuera de ella». Hizo una pausa para que sus palabras se asimilaran antes de continuar. «Déjenme ser claro, lo que sucedió fue inaceptable. Estamos comprometidos a garantizar que este tipo de incidente no vuelva a suceder. Con ese fin, hemos iniciado una investigación independiente sobre el asunto. Esta investigación será exhaustiva y haremos que los responsables rindan cuentas por sus acciones». Dana escuchó las palabras de la alcaldesa con expresión neutral. Sabía que este era el intento de la ciudad de controlar la narrativa, de tranquilizar al público, de que todo estaba bajo control, de que estaban tomando las medidas correctas. Pero también sabía que las palabras por sí solas no eran suficientes. La gente de afuera no estaba pidiendo una investigación, estaba pidiendo un cambio real y tangible. Eso era lo que Dana estaba aquí para impulsar. El alcalde terminó y el jefe Marshall se acercó al micrófono. «Quiero hacerme eco de los sentimientos del alcalde», comenzó Marshall, con voz grave pero clara. «La capitana Wells es una de nuestras oficiales más dedicadas y respetadas. El hecho de que esto le haya sucedido es profundamente preocupante y resalta problemas dentro de nuestro departamento que debemos abordar». Marshall miró a Dana y ella asintió levemente, reconociendo su apoyo. Continuó. «A medida que avance la investigación, también revisaremos nuestros protocolos y programas de capacitación actuales. Es imperativo que nuestros oficiales estén equipados con el conocimiento y las habilidades para evitar situaciones como esta en el futuro. Se lo debemos a nuestra comunidad y a los hombres y mujeres que la sirven». Cuando Marshall terminó, la sala quedó en un breve y tenso silencio. Todas las miradas se volvieron hacia Dana. Este era su momento. Respiró profundamente, se calmó y se inclinó ligeramente hacia adelante. Su mirada recorrió la sala. Las luces de las cámaras eran brillantes, casi cegadoras, pero se concentró en los rostros detrás de ellos. Los periodistas, los funcionarios,
los líderes comunitarios que se habían reunido para escuchar lo que tenía que decir. Gracias, comenzó Dana, con voz tranquila y firme. Quiero comenzar diciendo que lo que me pasó no fue solo un error. Fue un síntoma de un problema mucho mayor dentro de nuestro departamento de policía y, francamente, dentro de la policía en su conjunto. No se trata solo de un oficial que cometió un error de juicio. Se trata de los problemas sistémicos que permitieron que ese error ocurriera en primer lugar. La sala permaneció en silencio. La tensión era palpable mientras los periodistas se inclinaban hacia adelante, con bolígrafos y grabadoras listas. Dana sintió el peso de sus palabras, la responsabilidad de hablar, pero siguió adelante. He dedicado mi carrera a trabajar para abordar estos problemas, los prejuicios, la desigualdad, la pérdida de confianza entre la policía y las comunidades a las que servimos. He visto de primera mano cómo estos problemas afectan no solo a las personas que hemos jurado proteger, sino también a los agentes que intentan hacer su trabajo. Y permítanme ser clara, este no es un problema que se pueda resolver con algunas soluciones rápidas o declaraciones públicas. Requiere un cambio real y significativo. Hizo una pausa para que sus palabras se asimilaran antes de continuar. La investigación independiente que se ha anunciado es un buen primer paso. Pero es solo eso, un primer paso. Lo que necesitamos es un enfoque integral para la reforma. Necesitamos revisar nuestros programas de capacitación para asegurarnos de que todos los agentes estén equipados para tomar decisiones acertadas en el campo. Necesitamos implementar nuevos protocolos que aborden los prejuicios que con demasiada frecuencia influyen en estas decisiones, y debemos responsabilizarnos cuando no lo hacemos. Las cámaras destellaban mientras hablaba, capturando cada palabra, cada gesto. Dana podía ver a los periodistas tomando notas, sus expresiones serias y atentas. Ella sabía que lo que estaba diciendo sería examinado, diseccionado y analizado por el público, por sus colegas y por las personas en el poder. Pero no lo hizo. Cuidado, esa era su verdad y era necesario decirla. Hay quienes podrían decir que deberíamos seguir adelante, que deberíamos centrarnos en lo positivo y no detenernos en los errores. Pero no puedo hacer eso. No podemos hacerlo. Ignorar el problema no lo hace desaparecer, solo permite que se agrave, que crezca. Y si no lo enfrentamos de frente, entonces somos cómplices de permitir que continúe. Dana sintió que una oleada de emoción crecía dentro de ella, pero mantuvo la voz firme, controlada. Tenía que mantener la compostura, incluso cuando la pasión por el cambio que buscaba ardía dentro de ella. Amo este departamento, dijo, suavizando ligeramente su voz. He dedicado mi vida a él porque creo en el trabajo que hacemos. Creo en las personas que sirven junto a mí. Pero también creo que podemos ser mejores, tenemos que ser mejores, no solo para nosotros mismos, sino para las comunidades a las que servimos, para las personas que dependen de nosotros para protegerlas, para tratarlas con dignidad y respeto. Dana miró al alcalde, que la observaba con atención, con una expresión indescifrable. Luego se volvió hacia los periodistas, hacia las cámaras que transmitían sus palabras al mundo exterior. Pido algo más que una investigación, dijo Dana con voz firme. Pido un compromiso con una reforma real, con abordar los problemas profundamente arraigados que han plagado nuestro departamento durante demasiado tiempo. Pido el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando sea difícil, incluso cuando signifique enfrentar verdades incómodas, porque esa es la única forma en que vamos a construir el tipo de departamento que nuestra comunidad merece. La sala estaba en silencio. El único sonido era el leve zumbido del aire acondicionado y el clic de las cámaras. Dana podía sentir las miradas de todos los presentes sobre ella, esperando su siguiente movimiento, sus siguientes palabras. No estoy aquí para señalar con el dedo ni para asignar culpas, continuó, con un tono firme. Pero estoy aquí para exigir responsabilidades.
Y estoy aquí para exigir que aprovechemos este momento difícil y doloroso, como una oportunidad para crecer, aprender y hacer los cambios que se necesitan tan desesperadamente. Dana podía ver las expresiones de las personas alrededor de la mesa. El alcalde, el jefe, los otros funcionarios. Algunos parecían solidarios, otros cautelosos, pero todos parecían entender la gravedad de lo que estaba diciendo. Tomó un último respiro y terminó su declaración. Esto no se trata solo de mí, se trata de todos nosotros. Se trata del tipo de departamento de policía que queremos ser, el tipo de legado que queremos dejar. Tenemos la opción ahora mismo de hacer lo correcto. No la desperdiciemos. Dicho esto, Dana se reclinó en su silla, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. La sala permaneció en silencio durante unos momentos más, como si todos estuvieran procesando lo que se acababa de decir. Luego, los periodistas comenzaron a murmurar entre ellos, el sonido de los bolígrafos que garabateaban y los teclados que tecleaban llenaban el aire. El alcalde se aclaró la garganta, claramente ansioso por recuperar el control de la narrativa. Gracias, Capitán Wells, por sus poderosas palabras. Apreciamos su dedicación a este departamento y su compromiso con el cambio positivo. A medida que avanzamos, trabajaremos en estrecha colaboración con el Capitán Wells y otros líderes de nuestra comunidad para asegurarnos de que se aborden estos problemas y que, como resultado, nuestro departamento se fortalezca. Los periodistas comenzaron a levantar la mano, ansiosos por hacer preguntas, pero antes de que el alcalde pudiera llamarlos, el jefe Marshall se inclinó hacia adelante para hablar por el micrófono. En breve responderemos preguntas, pero quiero reiterar algo que acaba de decir el Capitán Wells. Esta es una oportunidad para que crezcamos como departamento. Reconocemos que el cambio es necesario, y estamos comprometidos a hacer que ese cambio suceda. Pedimos la paciencia y la confianza del público mientras navegamos por este proceso, y nos comprometemos a ser transparentes y responsables en cada paso del camino. Dana podía sentir que la tensión en la sala se aliviaba un poco, aunque el trasfondo de urgencia permanecía. La conferencia de prensa continuaría, con los periodistas haciendo preguntas, buscando más información, tratando de investigar más a fondo los problemas en cuestión. Pero Dana había dicho lo que tenía que decir. Había dejado clara su postura. Mientras el alcalde y el jefe comenzaban a responder preguntas de los periodistas, Dana se recostó en su asiento, pensando ya en los próximos pasos. Sabía que el verdadero trabajo apenas estaba comenzando. La conferencia de prensa era solo el comienzo de un proceso largo y difícil, que requeriría persistencia, determinación y, lo más importante, acción. Después de que terminó la conferencia de prensa, Dana se puso de pie y estrechó la mano del alcalde y el jefe, mientras intercambiaban palabras educadas, pero podía sentir la tensión subyacente, las preocupaciones tácitas que persistían entre ellos. El alcalde en particular parecía cauteloso, como si no estuviera seguro de cómo se vería la firme postura de Dana en la corte de la opinión pública. Pero eso no le importaba. Lo que le importaba era que se hiciera lo correcto, independientemente de las consecuencias. Cuando Dana salía de la sala de conferencias, varios periodistas se le acercaron y le hicieron preguntas en rápida sucesión, pero ella cortésmente se negó a responder, diciéndoles que todo lo que tenía que decir ya estaba registrado. No tenía ningún interés en involucrarse en un circo mediático. Su concentración estaba en el trabajo que había que hacer. Una vez que estuvo afuera, la saludó la visión de la protesta continua. La multitud había crecido aún más, desbordándose hacia las calles. Sus voces se alzaban en un coro de demandas de justicia, rendición de cuentas y cambio. Dana sintió una oleada de emoción al mirar los rostros de la multitud. Personas de todas las edades, razas y orígenes, unidas por una causa común. Una de las manifestantes, una mujer joven con un cartel hecho a mano que decía «Justicia para todos», le llamó la atención. Los ojos de Dana se encontraron con los de la manifestante y, por un breve momento, hubo una conexión.
una comprensión silenciosa de que ambas luchaban por lo mismo. La mujer le hizo un gesto de solidaridad y Dana le devolvió el gesto. Mientras pasaba junto a las barricadas, algunos manifestantes la reconocieron y escuchó algunos aplausos y gritos de aliento. No era la reacción habitual que recibía como agente de policía, y la tomó por sorpresa, pero lo agradeció. Le recordó que, a pesar de todo, había gente que creía en ella y apoyaba los cambios que ella proponía. Dana se dirigió a su coche y el ruido de la protesta se fue apagando un poco cuando cerró la puerta detrás de ella. Se sentó en el asiento del conductor un momento, respiró profundamente e intentó centrarse. El día había sido largo y agotador, pero sabía que todavía quedaba mucho por hacer. Su teléfono vibró con un nuevo mensaje y miró hacia abajo para ver un mensaje de texto de Emma. «Hoy estuviste increíble. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Cena en casa esta noche?» Dana sonrió por primera vez en lo que parecían días. Rápidamente escribió una respuesta. «Gracias, me encantaría. Nos vemos pronto». Cuando puso en marcha el coche y se alejó de la comisaría, Dana sintió que una sensación de determinación se apoderaba de ella. El camino que tenía por delante sería difícil, lleno de desafíos y obstáculos, pero estaba preparada. Había tomado una postura, y ahora era el momento de respaldar sus palabras con acciones. Pensó en la propuesta que le había prometido al jefe, las reformas que debían implementarse, las conversaciones que tendrían que darse con las bases, el sindicato y los líderes de la comunidad. Iba a ser una batalla, pero estaba preparada para luchar. Las calles todavía estaban llenas de manifestantes mientras conducía por la ciudad. Sus carteles y cánticos eran un recordatorio constante de la urgencia del momento. Dana sintió una mezcla de emociones: orgullo, determinación y un profundo sentido de la responsabilidad. La gente contaba con que ella y el departamento hicieran lo correcto, y no los iba a defraudar. Mientras entraba en la entrada de su casa y apagaba el motor, Dana se quedó sentada en silencio por un momento, dejando que los acontecimientos del día la invadieran. Pensó en lo que había sucedido, en lo que todavía tenía que suceder. Había mucho en juego, pero estaba lista para enfrentarlo de frente. Salió del auto y caminó hasta la puerta principal, con el peso del día todavía sobre sus hombros, pero atenuado por el pensamiento de su hogar, de Emma, de una cena tranquila y de un descanso muy necesario. Pero incluso cuando entró, el trabajo seguía dando vueltas en su mente. Se estaban formando planes y estrategias, y su determinación se estaba fortaleciendo. Dana Wells estaba lista para lo que vendría después. Cueste lo que cueste, ella llevaría esto a cabo, no solo por ella misma, sino por todos los que alguna vez habían sido agraviados, por todos los que alguna vez habían perdido la fe en el sistema, por todos los que creían que era posible un cambio real. No descansaría hasta que estuviera hecho. Las semanas que siguieron a la conferencia de prensa fueron un torbellino de actividad, tensión y progresos logrados con mucho esfuerzo. Dana se vio empujada al centro de una tormenta que no mostraba señales de apaciguarse. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas reuniones y nuevos enfrentamientos, pero ella se negaba a dar marcha atrás. Esta era la lucha para la que se había estado preparando durante toda su carrera, y estaba decidida a llevarla a cabo, sin importar el costo. La investigación independiente sobre su arresto injusto estaba en marcha, con un equipo de auditores externos, estudiando minuciosamente cada detalle del incidente. Estaban examinando no solo lo que había sucedido en la calle ese día, sino también los problemas subyacentes dentro del departamento que habían permitido que sucediera en primer lugar. Dana se reunió con los investigadores varias veces, brindándoles su versión de los hechos, sus ideas sobre la cultura del departamento y sus recomendaciones sobre lo que debía cambiar. Cada reunión era agotadora, pero sabía que era necesaria. Quería que la investigación fuera exhaustiva, que no dejara piedra sin mover, pero si bien la investigación era un paso importante, Dana sabía que no era suficiente por sí sola.
N. Las reformas que había defendido durante mucho tiempo eran ahora más críticas que nunca. Había trabajado incansablemente para redactar una propuesta integral que abordara los problemas sistémicos que había visto a lo largo de su carrera, problemas que su propia experiencia había puesto al descubierto. La propuesta incluía una capacitación obligatoria sobre prejuicios para todos los oficiales, una revisión completa de los protocolos de arresto del departamento, la implementación de iniciativas de policía comunitaria y el establecimiento de un comité de supervisión independiente para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia. Sin embargo, lograr que se aprobara esta propuesta fue otra batalla completamente distinta. Dana pasó incontables horas en reuniones con la dirección del departamento, el sindicato de policía y funcionarios de la ciudad, negociando, debatiendo e impulsando los cambios que sabía que eran necesarios. Fue un trabajo agotador. La resistencia que encontró fue formidable. Algunos oficiales se enfurecieron ante la idea de una capacitación adicional, considerándola una carga innecesaria o un insulto a su profesionalismo. El sindicato se opuso particularmente, argumentando que las reformas pondrían una presión indebida sobre los oficiales y socavarían su capacidad para hacer su trabajo de manera efectiva. Estamos ahí fuera arriesgando nuestras vidas todos los días, había dicho un representante sindical durante una reunión particularmente acalorada. Y ahora quieren cargarnos con más burocracia, más obstáculos que superar. Esto hará que sea más difícil para nosotros proteger a la comunidad, no más fácil. Dana había escuchado sus preocupaciones, entendiendo su perspectiva, pero manteniéndose firme en su resolución. No se trata de hacer que sus trabajos sean más difíciles, había respondido, con voz tranquila pero firme. Se trata de asegurarnos de que cuando hacen su trabajo, lo hacen bien. Se trata de garantizar que todos en esta ciudad, todos, se sientan seguros y respetados, incluidos nuestros oficiales. Estas reformas no están destinadas a castigarlos, están destinadas a protegerlos, a proteger la integridad de nuestro departamento y a generar confianza con la comunidad a la que servimos. Pero la resistencia no era solo interna. La oficina del alcalde, aunque apoyaba públicamente las reformas, era cautelosa entre bastidores, recelosa de las ramificaciones políticas. Dana tuvo varias conversaciones tensas con el alcalde y sus ayudantes, quienes estaban preocupados por la posible reacción negativa de ciertos segmentos del electorado, en particular aquellos que consideraban cualquier crítica a la policía como antipatriótica o contraria a la aplicación de la ley. La imagen de esto es complicada, había dicho el alcalde durante una reunión. Tenemos que tener cuidado con la forma en que enmarcamos esto. No podemos permitirnos alienar a nuestra base. Dana había sentido una oleada de frustración ante sus palabras. No se trata de la imagen, había respondido. Se trata de hacer lo correcto. No podemos seguir jugando a la política con la vida de las personas. La comunidad está exigiendo un cambio y tenemos la responsabilidad de lograr ese cambio. Si no lo hacemos, vamos a perder la poca confianza que nos queda. El alcalde la miró durante un largo momento, claramente sopesando sus opciones. Finalmente, suspiró y asintió. Está bien, Dana, tienes mi apoyo, pero tenemos que ser inteligentes al respecto. Necesitamos que la gente nos acompañe, no alejarla. Con el apoyo provisional del alcalde, Dana siguió adelante. Pasó sus días en un ciclo incesante de reuniones, redactando y volviendo a redactar su propuesta, respondiendo a los comentarios y construyendo coaliciones con líderes comunitarios, activistas y otras partes interesadas que estaban igualmente comprometidas con llevar adelante las reformas. Era un trabajo agotador, tanto física como emocionalmente, pero Dana sentía una renovada sensación de propósito con cada pequeña victoria. Sin embargo, a pesar del progreso que se estaba logrando en el frente de las políticas, el costo personal era cada vez más difícil de ignorar. Dana siempre había sido buena en compartimentar sus emociones, manteniendo su vida laboral separada de su vida personal.
pero los eventos de las últimas semanas habían desdibujado esas líneas. El estrés, la presión, el escrutinio constante, todo estaba empezando a pasarle factura. En casa, Emma podía ver la tensión que estaba sufriendo Dana, incluso si Dana trataba de ocultarlo. Llegaba tarde a casa, agotada. A menudo se quedaba dormida en el sofá antes de que la cena estuviera lista. Emma, siempre comprensiva, hizo todo lo posible por estar ahí para ella, por brindarle un espacio seguro donde Dana pudiera descomprimirse y escapar del caos de su vida cotidiana. Pero incluso Emma sabía que no podía hacer mucho más. Una noche, después de otro largo día de reuniones, Dana llegó a casa y encontró a Emma esperándola con una mirada preocupada en su rostro. La casa estaba en silencio, salvo por el débil sonido del jazz que sonaba suavemente de fondo. Dana dejó caer su bolso junto a la puerta y dejó escapar un suspiro cansado. «Pareces agotada», dijo Emma con dulzura, acercándose para darle un abrazo. «Necesitas tomarte un descanso, Dana. No puedes seguir así». Dana se inclinó hacia el abrazo, cerrando los ojos por un momento. La calidez y el consuelo de los brazos de Emma fueron un alivio bienvenido de la tensión que se había ido acumulando en su interior. «No puedo parar ahora», murmuró. «Hay demasiado en juego». Emma se apartó un poco y miró a Dana a los ojos. «Lo sé, pero eres humana. Necesitas descansar. No puedes servir de una taza vacía. ¿Recuerdas?». Dana sonrió levemente ante la frase familiar, una que Emma le había dicho muchas veces antes. «Sé que tienes razón», admitió. «Pero es que no puedo permitirme bajar el ritmo, no con todo lo que está pasando». Emma tomó su mano y la llevó al sofá, donde ambas se sentaron. «Dana, estás haciendo todo lo que puedes, más de lo que nadie podría pedir. Pero no eres buena para nadie si te agotas. Tienes que cuidarte a ti misma también». Dana miró sus manos entrelazadas, sintiendo el peso de las palabras de Emma. Sabía que se estaba esforzando al máximo, pero no podía quitarse de encima la sensación de que si se relajaba, aunque fuera por un momento, todo por lo que había trabajado se le escaparía de entre los dedos. «Simplemente siento que llevo el peso del mundo sobre mis hombros», confesó Dana, con la voz ligeramente temblorosa. «Hay tanta presión, tanta gente que cuenta conmigo. No puedo decepcionarles». Emma le apretó la mano con voz suave pero firme. «No estás sola en esto, Dana. Tienes gente que cree en ti, que está contigo. Pero tienes que dejar que te ayuden. No tienes que llevar todo esto sola». Dana sintió que se le formaba un nudo en la garganta mientras miraba a Emma. El amor y la preocupación en sus ojos casi la abrumaban. «No sé qué haría sin ti», susurró Dana, con la voz quebrada. «Nunca tendrás que descubrirlo», respondió Emma, abrazándola de nuevo. «Estoy aquí para ti, pase lo que pase, pero prométeme que te cuidarás. No eres de ninguna utilidad si te quedas sin energía». Dana asintió, sintiendo que las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos. Odiaba mostrar vulnerabilidad. Odiaba admitir que no podía hacerlo todo sola. Pero con Emma, no tenía que fingir ser fuerte todo el tiempo. Con Emma, podía bajar la guardia, aunque fuera solo por un rato. «Te lo prometo», dijo Dana suavemente, apoyando la cabeza en el hombro de Emma. «Intentaré cuidarme mejor». Se quedaron allí sentadas en silencio durante un largo rato. El peso del mundo se alivió momentáneamente, mientras simplemente se abrazaban. Dana sabía que mañana traería otra ronda de batallas, otro día de lucha por los cambios en los que creía. Pero por ahora, se permitió estar presente en este momento, encontrar consuelo en el abrazo de Emma, reunir la fuerza que necesitaría para seguir adelante. A la mañana siguiente, Dana se despertó sintiéndose un poco más descansada, aunque el peso omnipresente de sus responsabilidades todavía estaba allí. Tenía un día entero por delante,
incluida una reunión crucial con el sindicato de policía para ultimar los detalles de la propuesta de reforma. Era una reunión que había estado temiendo, sabiendo que el sindicato todavía se resistía a muchos de los cambios que ella estaba impulsando, pero también sabía que era una batalla que tenía que ganar. Cuando llegó a la comisaría, el ambiente estaba tenso. Las protestas afuera habían continuado, aunque habían comenzado a disminuir en tamaño a medida que pasaban los días. La atención del público se estaba desplazando a otros temas, otros escándalos. Pero Dana sabía que el trabajo que estaba haciendo ahora tendría consecuencias duraderas mucho después de que los medios de comunicación hubieran pasado página. La reunión con el sindicato estaba programada para media mañana, y a medida que se acercaba la hora, Dana sintió un nudo familiar de ansiedad formándose en su estómago. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para mantener la calma y la compostura en situaciones de alta presión, pero esto era diferente. No se trataba solo de ganar una discusión o negociar un contrato. Se trataba del futuro del departamento, de si las reformas por las que había luchado tanto llegarían a buen puerto o no. La sala de conferencias donde se estaba celebrando la reunión ya estaba llena de gente cuando llegó Dana. Los representantes del sindicato estaban sentados a un lado de la mesa, con expresiones cautelosas y cautelosas. Del otro lado estaban los líderes del departamento, incluido el jefe Marshall, que asintió levemente con la cabeza cuando Dana tomó asiento. La tensión en la sala era palpable cuando comenzó la reunión. Los representantes del sindicato no perdieron tiempo en expresar sus preocupaciones. Sus argumentos ya le resultaban familiares a Dana. «Entendemos la necesidad de una reforma», dijo uno de los líderes sindicales, con un tono mesurado pero firme. «Pero estos cambios que están proponiendo, capacitación obligatoria contra prejuicios, protocolos de arresto revisados, supervisión independiente, van a poner una enorme presión sobre nuestros oficiales. Ya están al límite de sus posibilidades. Añadir más requisitos solo hará que su trabajo sea más difícil». Dana escuchó, preparándose para los desafíos que se avecinaban, sabiendo que esta sería otra batalla cuesta arriba, pero una que tenía que ganar. Dana escuchó pacientemente, esperando su turno para responder. Cuando llegó, habló con la misma autoridad tranquila que la había ayudado a superar muchas situaciones difíciles en el pasado. «Entiendo tus preocupaciones», comenzó. «Sue, no podemos permitirnos seguir haciendo las cosas como siempre las hemos hecho. La confianza del público en nosotros se está erosionando, y si no abordamos los problemas que están causando esa erosión, perderemos esa confianza por completo. Y una vez que se haya perdido, es casi imposible recuperarla». Uno de los líderes sindicales se inclinó hacia adelante con expresión escéptica. «¿Y crees que estas reformas van a solucionarlo? ¿Crees que unas cuantas sesiones de capacitación y nuevos protocolos resolverán todos nuestros problemas?» Dana lo miró a los ojos sin alterarse. «No, no creo que lo resuelvan todo, pero sí creo que son un primer paso necesario. Tenemos que empezar por algún lado. Tenemos que demostrarle a la comunidad que nos tomamos en serio la realización de cambios, que estamos dispuestos a responsabilizarnos. Si no lo hacemos, solo estaremos reforzando la creencia de que somos parte del problema, no de la solución». La sala quedó en silencio mientras los representantes sindicales consideraban sus palabras. Dana podía ver la reticencia en sus ojos, la profunda resistencia al cambio, pero también vio algo más. Un destello de comprensión, un reconocimiento de que era necesario hacer algo, incluso si no estaban totalmente de acuerdo con sus métodos. La conversación continuó, con ambas partes presentando sus argumentos, negociando los detalles de la propuesta, buscando puntos en común. Fue un proceso largo y difícil, marcado por momentos de tensión y frustración, pero Dana se negó a darse por vencida. Sabía que esta era su oportunidad de marcar una verdadera diferencia, de impulsar los cambios que se necesitaban desesperadamente. Al final de la reunión, habían llegado a un acuerdo provisional. El sindicato había acordado apoyar las reformas, aunque se hicieron algunas concesiones y compromisos.
con los que Dana no estaba del todo contenta. Aún así, era un comienzo, era un progreso, y algo sobre lo que podía construir. Cuando la reunión terminó, el jefe Marshall tomó a Dana a un lado. «Lo hiciste bien allí», dijo, con voz ronca pero aprobatoria. «Sé que no fue fácil, pero se mantuvo firme». Dana asintió, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. «Gracias, jefa. Solo espero que sea suficiente». Marshall le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro. «Es un comienzo, y a veces eso es todo lo que podemos pedir». Dana salió de la sala de conferencias con una sensación de logro, atenuada por el conocimiento de que todavía había mucho trabajo por hacer. Las reformas eran solo el comienzo. El verdadero desafío sería implementarlas, asegurarse de que se cumplieran y garantizar que tuvieran el impacto que ella sabía que podían tener. Las siguientes semanas se consumieron con la implementación de las reformas. Dana trabajó incansablemente con su equipo para implementar los nuevos programas de capacitación, revisar los protocolos del departamento y establecer el comité de supervisión independiente. Fue un trabajo agotador, pero Dana se entregó a él con todo el corazón. La reacción de la tropa fue mixta. Algunos oficiales acogieron con agrado los cambios, reconociendo la necesidad y apreciando el liderazgo que estaba mostrando Dana. Otros se mostraron más reacios y se quejaron de los requisitos adicionales, el escrutinio adicional y el cambio en la cultura del departamento. Dana se propuso visitar tantos distritos como pudo, reunirse con los oficiales, responder a sus preguntas y abordar sus inquietudes. Sabía que para que las reformas tuvieran éxito, necesitaba la aceptación de la gente de campo, aquellos que se verían afectados de manera más directa. Durante una de esas visitas, Dana se encontró en una acalorada discusión con un grupo de oficiales que eran particularmente escépticos sobre la nueva capacitación sobre prejuicios. «Esto parece un castigo», dijo un oficial con los brazos cruzados sobre el pecho, «como si todos fuéramos los culpables de lo que sucedió». Dana negó con la cabeza, con voz firme pero comprensiva. «No se trata de echar culpas, sino de asegurarnos de que todos hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos. Los prejuicios, ya sean conscientes o inconscientes, afectan la forma en que interactuamos con el público y tomamos decisiones. Esta capacitación trata de reconocer esos prejuicios y aprender a contrarrestarlos. Se trata de ser mejores agentes, mejores servidores públicos». Otra agente habló en un tono más conciliador. «Lo entiendo, pero algunos de nosotros sentimos que nos están señalando, como si el departamento no confiara en que hagamos nuestro trabajo». Dana miró a su alrededor y miró a los ojos a cada agente. «Sé que puede parecer así, pero esa no es la intención. Se trata de generar confianza, tanto dentro del departamento como con la comunidad. Se trata de asegurarnos de que, cuando nos ponemos este uniforme, representamos lo mejor que puede ser este departamento. Y eso empieza con nosotros, aquí y ahora». Hubo una larga pausa mientras los agentes consideraban sus palabras. Dana podía ver la incertidumbre en sus rostros, la vacilación, pero también la voluntad de escuchar, de darle una oportunidad a los nuevos programas. No era una venta fácil, pero Dana sabía que el cambio nunca lo era. Requería paciencia, persistencia y el coraje de tener conversaciones difíciles. Al salir del recinto ese día, Dana sintió una renovada sensación de propósito. El camino que tenía por delante era largo, y habría más desafíos y más resistencia, pero estaba avanzando, paso a paso, y eso era suficiente para seguir adelante. En casa, Emma seguía siendo una fuente de fortaleza y apoyo, ayudando a Dana a sortear los altibajos de su trabajo, proporcionándole un espacio seguro donde podía relajarse y recargar energías. Pasaban las tardes juntas, hablando de sus días, cocinando la cena, viendo películas y encontrando pequeños momentos de alegría en medio del caos. Una noche, después de un día particularmente largo, Dana llegó a casa y se encontró con una sorpresa. La sala de estar estaba llena de velas,
música suave de fondo y una deliciosa comida esperando en la mesa. ¿Qué es todo esto?, preguntó Dana con una sonrisa en el rostro mientras contemplaba la escena. Emma sonrió y la abrazó. Has trabajado muy duro y quería hacer algo especial para ti. Te lo mereces. Dana sintió una oleada de gratitud y amor cuando miró a Emma, con el corazón henchido de emoción. Eres increíble, ¿lo sabías? Emma se rió y la besó suavemente en los labios. Y no lo olvides. Pasaron la noche juntas, hablando, riendo y disfrutando de la compañía mutua. Durante unas horas, el peso del mundo se alivió y Dana se permitió simplemente estar presente en el momento, agradecida por el amor y el apoyo que la ayudaron a seguir adelante. Dana se permitió olvidar las presiones del trabajo y los desafíos que la esperaban, y simplemente estar presente en el momento. Mientras estaban sentadas en el sofá más tarde esa noche, viendo una película, Dana apoyó la cabeza en el hombro de Emma, sintiendo una sensación de paz que había sido esquiva en las últimas semanas. No podría hacer esto sin ti, dijo Dana suavemente, su voz llena de sinceridad. Emma le acarició el cabello suavemente, su voz cálida y tranquilizadora. Y nunca tendrás que hacerlo. Estoy contigo en cada paso del camino. Dana cerró los ojos y dejó que el consuelo de las palabras de Emma la inundara. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, que la lucha por el cambio estaba lejos de terminar, pero también sabía que no estaba sola en esa lucha. Tenía aliados, partidarios, personas que creían en ella y en el trabajo que estaba haciendo. Con ellos a su lado, sabía que podría enfrentar cualquier desafío que se le presentara. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, las reformas por las que Dana había luchado comenzaron a arraigarse dentro del departamento. Se implementaron los nuevos programas de capacitación, los oficiales comenzaron a adaptarse a los protocolos revisados y el Comité de Supervisión Independiente comenzó su trabajo. Todavía hubo momentos de resistencia, todavía desafíos que superar, pero Dana se mantuvo firme en su compromiso de llevar a cabo los cambios. Comprendió que la verdadera reforma era un proceso largo y difícil, que requería persistencia, resiliencia y la voluntad de seguir adelante, incluso cuando los obstáculos parecían insuperables. Pero cuando Dana miró hacia atrás y vio todo lo que había sucedido, desde su arresto injusto hasta las conferencias de prensa, las negociaciones y la implementación de las reformas, sintió un profundo sentido de orgullo. Ella había defendido lo que era correcto, incluso cuando era difícil, incluso cuando hubiera sido más fácil permanecer en silencio. Dana había usado su posición e influencia para marcar una verdadera diferencia. Sabía que el trabajo no había terminado, nunca terminaría mientras hubiera injusticias que combatir y errores que corregir. Pero estaba lista para esa lucha, lista para continuar el trabajo que había comenzado. Eso era Dana Wells, una luchadora, una líder y una mujer que nunca dejaría de luchar por un mundo mejor y más justo, y con el apoyo de sus seres queridos, sus colegas y su comunidad, sabía que podía hacer de ese mundo una realidad.